Buenas tardes a todos. Evidentemente funciona. Os doy la bienvenida por venir hoy, esta tarde, a compartir con nosotros la segunda conversación de este ciclo en torno al arte contemporáneo que hemos organizado con motivo de la exposición Arte Contemporáneo en Palacio, Pintura y Escultura en las Colecciones Reales. Hoy tenemos el honor de recibir a Luis Gordillo, que es un artista de un cosmos pictórico muy personal y muy particular, admirado tanto por su generación de artistas como por las generaciones siguientes, que tiene en nuestra colección de arte contemporáneo, en esta exposición, en una de las salas, colgada su obra La lengua del gato, de 1986, que formó parte de la primera selección de obras que se incorporó a este fondo artístico. Viene acompañado como compañero en esta conversación por Luis Martínez Montiel, que es profesor de la Universidad de Sevilla, también comisario de exposiciones como la última en torno a las baquelitas en el Museo Nacional de Artes Decorativas, que nos acerca a los nuevos materiales, a la elegancia del diseño y a la utilidad de las formas. Les aconsejo que vayan a verla, que está abierta hasta finales de enero, ¿no? Así que, bueno, este es un buen momento para recordaros a todos que es útil apagar el teléfono móvil para que nadie nos llame y nos interrumpa en esta sesión. Y sin más, les paso la palabra y muchas gracias por hacernos el honor de compartir este rato. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, para empezar quiero agradecer a Patrimonio Nacional el que nos hayáis invitado a este diálogo, que espero que se amplíe también si hace falta con nuevas intervenciones del público. Y lo quiero centrar fundamentalmente en Cristina, que es la persona que hemos tenido esa relación. Por supuesto también a la Fundación Santander, que es parte importante en este tema. Y no quiero olvidarme de dos personas que creo que han tenido también una particular importancia para que estemos nosotros aquí. Son dos amigas, son dos pilares, uno es dos pilares en todos los sentidos, uno es Pilar Linares y otro Pilar Benito, que estoy seguro que han hecho alguna cosilla para que nosotros estemos aquí sentados hoy, por lo cual también os damos las gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero honor estar aquí sentado al lado de alguien a quien admiro desde hace muchísimo tiempo. Él lo sabe, se lo he dicho en muchas ocasiones, yo cada vez que lo veo le digo al maestro. Para mí es realmente un maestro. Y lo que hoy intentamos hacer es poner un poco más al descubierto ese carácter polifacético que tiene Luis Gordillo, ¿no? Todo el mundo conoce su obra plástica, todo el mundo conoce prácticamente toda su obra, pero a mí me gusta siempre hablar de él como alguien que tiene una visión mucho más amplia de lo que es la creación, porque ha tocado muchos palos, ¿no? A veces no con una profundidad o teniendo que elegir qué profundidad le daba, pero lo hemos visto haciendo poesía, lo hemos visto haciendo música, lo hemos visto trabajando en interiores arquitectónicos, lo hemos visto adecuándose a cosas que normalmente otros artistas pues tienen dificultades para meterse en ello. Por eso, para acercarnos a esta personalidad polimórfica que tiene Luis Gordillo, hemos hecho algo que a lo mejor se puede entender poco, pero que yo espero que a partir de que las charlas se vayan dilatando, pues puedan entender por qué lo hemos hecho. Hemos decidido no hacer una revisión de toda su obra desde finales de los años 50 hasta ahora, sería inmenso el trabajo y tendríamos que hacer una selección muy ardua, y hemos decidido que íbamos a hablar fundamentalmente de algo que es menos conocido o no tan conocido, pero más difícil de entender. Realmente lo último que se hace siempre es lo más complejo, porque todavía no han pasado los filtros por delante, no ha pasado la crítica, la historia todavía no se ha hecho sobre ella, pero realmente es la que más necesidad tiene de ser explicada. Y además, en este caso, tiene una gran ventaja. La última obra de Luis Gordillo tiene la gran ventaja de ser o de tener en germen, en embrión, prácticamente recursos de todo aquello que ha ido haciendo durante toda su época. Yo creo que en estas obras que hemos elegido, que han formado parte también de una exposición reciente, tan cerca, tan lejos, que se terminó el mes pasado en la Galería Marburg, a partir de esas obras vamos a tener la posibilidad de retroceder, de avanzar, de hablar de la obra de Luis Gordillo sin fecha, sin limitarnos a cronología, sin limitarnos a décadas como en otras ocasiones se ha estudiado, sino que vamos a hablar
de ese Luis Gordillo complejo, complicado, y que hoy vamos a intentar que sea un poco menos complejo y un poco menos complicado. Porque de esta obra que les digo que es una obra nueva y que por tanto todavía no ha sufrido todo ese debate, lo que sí estoy absolutamente seguro es que si tuviéramos la suerte, que casi seguro que no, pero si tuviéramos la suerte de estar dentro de 20 años aquí, seguro que la obra que hoy vamos a hablar estaríamos haciéndolo de ella como un referente para las nuevas generaciones. Estoy absolutamente convencido y además se lo digo porque lo he comprobado. Es decir, ayer, sin que él lo supiera, me tomé la libertad de hacer esto mismo con los chicos del máster en el que estoy trabajando. Y curiosamente, la mayoría evidentemente conocían la obra, pero todos estaban de acuerdo en que su obra es extrañamente moderna y extrañamente joven. Y eso yo creo que es enormemente ilusionante, ¿no? Porque para la mayoría de ellos están ante un universo y ante unas propuestas que les sigue sorprendiendo y que a muchos les cuesta trabajo creer que tiene 81. Y uno. O sea, que es realmente de una sorpresa enorme cuando uno ve esa obra tan fresca y capaz de levantar tantas inquietudes en gente tan joven y tan aparentemente tan alejada de ella, ¿no? Yo creo que dentro de 20 años quizás estés tú. Bueno, dentro de 20 años probablemente no estemos ninguno de los dos aquí. No, hombre, tú En fin, sí. lo que yo quiero para empezar a trabajar con ella, a mí me gustaría, Luis, que antes que empecemos a discutir sobre una obra, sobre cómo va funcionando eso, me gustaría que nos contases cómo es tu día a día con la obra. Tú cómo te levantas y de repente te pones a trabajar. ¿Cómo resuelve eso? Porque tú has hablado en muchas ocasiones del miedo al vacío y de enfrentarse a algo de donde no existe nada, sacar una obra de arte. ¿Cómo es tu día a día frente a eso? Hombre, yo tengo digamos, la facilidad, no sé si es facilidad, de que yo soy un obseso de mi profesión. Es decir, que yo vivo para la pintura, esencialmente. Es como los religiosos que se meten en el convento y están todo el día rezando, cantando y yo realmente lo he sido siempre, he estado obsesionado con la pintura y mi vida realmente gira alrededor de la pintura. Por ejemplo, yo ahora me canso mucho más que hace 15 años, claro. Y mis sesiones pictóricas tienen que ser más cortas y organizo todo tipo de trucos para poder trabajar más, para cuando estoy cansado derivarme en otras cosas en el estudio. En el estudio hay muchas cosas que hacer y algunas son mucho más fáciles que otras. Y tengo organizado todo un mundo de escapes para reanimarme, para descansar y poder volver a pintar. Y así ando todo el día. Y a veces ya no tengo recursos para escaparme y realmente lo que hago es escaparme de verdad. Y me voy de mi casa y ya me enfrento a la dura realidad, el mundo. Eso está muy bien. A mí me interesa mucho esa parte que estás hablando porque dejas claro la trascendencia que tiene para ti el trabajo y la trascendencia que tiene para ti el trabajo de la pintura. Es decir, ¿Sí? que hay mucha gente que cree que la pintura puede llegar a ser un hobby. Para ti es realmente... No, para mí no es un hobby, que ahí está, que yo comprendo que hay gente que pinta y que le encanta pintar y están deseando porque es como el jardín de la infancia o como canturrear o no sé, algo de mucha felicidad, ¿no? Yo hay momentos en que realmente me siento feliz con la pintura, pero son escasísimos. Eso yo creo que es la primera vez que te lo escucho. Es decir, que de repente estoy escuchando que eres feliz pintando. A veces. Pero casi siempre decía, es que para mí es un trabajo realmente es muy raro. arduo, ¿no? Y hay mañanas, por ejemplo, que yo he trabajado bien y ha rendido el trabajo, veo que algo está saliendo y me entra una plenitud enorme.
Y me siento feliz, claro. Pero eso en mi obra no es normal. Últimamente está mejorando bastante mi felicidad con el trabajo, pero a lo largo de mi vida la profesión ha sido muy, muy dura, ¿eh? En ese sentido. Claro. En ese sentido. Y uno dice, bueno, y si es tan dura, ¿por qué te metes a hacer una cosa que te es dura, que te es ingrata? ¿Eh? Y ahí para mí empieza el misterio. Porque, ¿desde dónde trabajas tú? A ver, tú te enfrentas a la obra y lo haces desde la cabeza, desde el corazón, desde las vísceras, ¿desde dónde te pones a trabajar? A veces, yo entiendo que en tu obra hay cosas que las ves y dices, esto está razonado, esto es orden y aquí es el intelecto el que está mandando. Pero hay otras muchas, creo que bueno, una de ellas la tenemos aquí, de las manzanas y de la manzana de Eva y otra serie de obras en las que parece que están hechas desde el corazón, así, con símbolo casi, ¿no? Y otras que evidentemente te sale la víscera y es el estómago el que está funcionando. Hombre, ¿Eso lo haces tú? Yo empiezo desayunando, que es muy importante. El café con leche, el pan con aceite y leo El País, que para mí, yo leo El País desde que se fundó, para bien o para mal. Después ya me dirijo al estudio. El estudio está a 1 minuto de mi casa. Es decir, que no me puedo escapar, que aquello es como una trampa. Y me voy al estudio pues, dispuesto a sacar lo mejor de mí. ¿Y de dónde empiezo yo? Yo creo que no es del cerebro, es pues del fondo de mi personalidad. ¿Eh? Es como si algo dentro de mi personalidad vibrara, ¿eh? Como un despertador, pero no muy fuerte. ¿Eh? Es una vibración que te pone ansioso, como queriendo descargar esa ansiedad. Se trata de encontrar un paralelo quizás a esa vibración interior. Un paralelo y por otro lado un salvavidas. ¿Eh? Algo donde yo me pueda agarrar y en un agua que no sea muy fría, templadita, y agarrarme y vivir con una cierta tranquilidad. Yo pienso, nunca lo había pensado, nunca lo había dicho así, pero algo de eso sí que hay. Y, como he dicho, tuve ayer la buena idea de decirle a mis alumnos que si te querían hacer alguna pregunta, que este era el momento. Y ahora que estás hablando de templado, me he acordado de una que me hizo ayer un chico y que me decía, con anterioridad has hablado de sentimientos opuestos en 2 etapas de tu producción. Las de los dibujos y pinturas las definías como caliente y la de las fotografías como fría. En la actualidad te basas en recursos digitales propios de la postproducción como el ordenador o la captura de otro tipo de imágenes. ¿Has cambiado de opinión al respecto o estaríamos en una etapa templada? A mí la obra de la última exposición me dio la impresión de un trabajo como clásico. No clásico en el sentido de que yo sea uno de los elegidos, sino clásico en el sentido de una obra más madura y hasta cierto punto controlada. Yo he visto mis cuadros densos de pintura, bien orquestados, bien ordenados, con una narración interna suficiente, cuadros, digamos, que son como seres hasta cierto punto vivos. Y yo lo veía y me sentía contento, ¿eh? Con la exposición. No había excesivamente cuadros, pero los cuadros que había, yo los veía, no sé, interesante, aprobados, ya. Que estaban bien. En alguna ocasión me ha sorprendido cuando me dices... Porque, perdona, yo ha habido muchas exposiciones en mi vida
que me daba un escalofrío enorme ver los cuadros, ¿no? Y esta, yo pienso que quizás es la primera vez que en una exposición temporal yo tenía una cierta respiración regular, ¿no? Es curioso porque tú has hablado en muchas ocasiones de tus cuadros como si fueran tus hijos, ¿no? Y en alguna ocasión me has llegado a decir, y alguno te sale feíto, ¿no? Pero es tu hijo, ¿no? Y a mí eso me parecía que era un buen símil, ¿no? Si los quiero a todos, pero hay algunos que tú sabes que no... Hombre, en el estudio tú estás haciendo cuadros y tú sabes que algunos cuadros no van a salir. Que no van a salir ni muy mal, pero tampoco van a salir bien. Y de alguna manera se merecen la vida, porque hay cuadros, digamos, que están tan mal que simplemente no llegan a vivir, porque uno los vuelve a hacer o le echa algo encima, es decir, un cuadro malo que yo vea que es malo, eso no admito que exista, pero hay cuadros que han jugado un papel en el estudio, que han jugado un papel para dar lugar a otros cuadros. Porque claro, todos los cuadros no son buenos, ni siquiera todas las épocas, pero siempre sirven para algo posterior. Yo eso lo tengo muy claro. Y a veces incluso cuadros que estoy haciendo, que yo veo que no están funcionando, que no van a funcionar, digo, Luis, céntrate, llega a donde puedas, hazlo lo mejor posible, que esto te va a servir para la próxima. Es como estar estudiando constantemente o estar haciendo gimnasia. Todo sirve, todo sirve. Es como una vida, como algo que se está haciendo, como un feto dentro del vientre de una mujer. Es algo que se está haciendo, que está madurando y hay que concebirlo como tal. No al principio de mi profesión, sino actualmente. Las cosas siempre se están haciendo y siempre se pueden hacer mejor, pero hay que tener mucha paciencia. Yo antes tenía poca paciencia, ahora he mejorado en eso, porque antes me ponía muy nervioso y eso me cansaba mucho, pero últimamente me lo tomo con es un ritmo ondulado, un ritmo de 3x4 con... Y hay veces que te equivocas, hay veces que has dejado cuadros vueltos de espalda, castigados. Sí. Yo recuerdo en un sitio que decías tú, hay veces que un cuadro como el de los Galindos, el cuadro de los Galindos, recuerdo haberte escuchado decir, y lo tenía en el estudio, lo tenía de espalda, y lo veía todos los días, lo cogía con 2 deditos, lo miraba y seguía siendo igual de asqueroso que el día que lo pinté. Es decir, a mí me dejaba sorprendido cada vez que decía eso. Dice, hasta que un día ya lo vi y el cuadro estaba muy bien. Y fue un cuadro que realmente ha sido muy importante para mucha gente. Y un cuadro que, aunque al principio no te gustara, después ha tenido un reconocimiento y ha sido un cuadro importante. ¿Dónde está ese cuadro? A mí que me registren. No me acuerdo ahora. Te lo buscaré. Ese tipo de relación con tu obra... Bueno, eso le pasa a todos los pintores, yo creo. Todos los pintores tenemos cuadros que nos salen, que se ponen pesados, que nos ponen nerviosos, que ya sabemos que aquello no va a terminar bien, pero pues eso, le damos la vuelta y algunos maduran. A lo mejor están 2 años vueltos contra la pared y van madurando ellos solos. Y de alguna manera, cuando 2 o 3 años después uno le da la vuelta, pues es un milagro, pero el cuadro se ha terminado. ¿El cuadro está listo? Yo pienso que eso ocurre porque en la creación tú te pones muy nervioso y te exiges mucho, te exiges demasiado. Y claro, todo está lleno de trampas y de bombas y de precipicios y de peligros, ¿no? Y claro, vivir así con el cuadro es tremendo.
Sin embargo, cuando todo ese acompañamiento psíquico desaparece, pues el cuadro se puede ver de otras maneras y a lo mejor es más interesante. Incluso esa cosa, tú estás hablando de los Galindo, como un cuadro difícil. Como de vinagre, como de limón en la boca, ¿no? Como algo que te erosiona. Eso a mí me parece un valor. Hombre, un valor importante, no sé si es capaz de transmitir eso a alguien que lo ve desde Claro, fuera. dentro de mi obra, yo quiero que los cuadros sean así. Es decir, que si tú le das la vuelta al cuadro pensando que tiene demasiado de eso, pues en el fondo te estás traicionando. Claro. Este cuadro te lo pongo porque me interesa algo que te he escuchado también en alguna ocasión. Y tú dices que tú pintas de dos formas, vertical y horizontal. Sí. Pero no en sentido vertical y horizontal tradicional, sino que tus obras, unas están hechas verticalmente y otras horizontalmente. Porque nos explica un poco cómo la diferencia entre ese vertical, que podía ser este, creo, ¿no? Y un horizontal, que creo que podía ser este, o quizás este. Deja el otro. Este. No, el que estaba antes. Ese. Este es el vertical. La verdad es que no se ve bien, Tengo otro que es el de los pingüinos, no sé si se verá mejor. Este es mejor, quizá. Este no es el que estaba en la exposición. No, este es el de los pingüinos. Este se ve algo mejor. En la exposición última, vamos a ver. En la exposición última, este era el cuadro más grande, un cuadro que tiene 4 metros y pico. Era este el de la Ese es el que estaba. Pero la verdad es que no sale muy agradecido. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿Lo damos? porque los colores son muy feos y muy confusos. Sí, se han apagado. No están limpios los colores ahí. Era el único cuadro de su género en la exposición. Digo que es el único de su género porque está pintado directamente. Es decir, quiere decir que yo cojo un cuadro en blanco y pinto directamente, es decir, sin estudios previos, sin dibujos previos, sin imágenes previas, es decir, empiezo a manchar y sigo manchando. Esto en mi obra siempre da por resultado un tipo de obra, un tipo que yo, la verdad, estoy ya cansado y cuando me sale me siento como ordinario, como si tuviera mal gusto, como si no supiera hacerlo mejor, algo así. Este cuadro, que yo ya he hecho varios de esta serie, como veis, son como cuadros perpendiculares, lineales, de arriba abajo. Yo estos los pinto por separado. Cada uno tiene su bastidor, su tela. Tienen 2,20 de altura por 36 de ancho cada uno. Y yo los pinto con una libertad absoluta. Los pinto por separado. Cuando me canso le doy la vuelta. A veces pongo 2 juntos a ver qué tal se llevan. Eso sí es muy bonito. Es como un guión de cine, pero hecho sobre la marcha. No un guión previo, sino un guión que se está haciendo en el acto. Y en fin, voy haciendo poco a poco. Me parece que son 12, ¿eh? Sí, 6 y 12. Es decir, que realmente hay que llenar muchos cuadros. Pero a mí eso no me cuesta trabajo, porque para mí es un descanso. Es decir, yo llego al estudio y si un día estoy muy cansado, veo que no salen las cosas, pues hago un poco de pintura de esta libre, que siempre la puedo corregir. Yo en cada línea, si os fijáis, realmente lo que hay son como varios cuadros pequeñitos. Hay una escena arriba, otra en medio, otra más abajo y otra abajo. Vienen a ser 3 o 4 escenas en cada vertical. Claro, eso pues se tarda muy poco en hacerlo, pero también se tarda muy poco en volverlo a pintar. En un cuadro grande volver a pintar es un martirio,
es una cosa terrible. Pero en un cuadro pequeño, cambiar la escena es cuestión de unos minutos y normalmente tiende a mejorar. Porque uno va creando espacios en profundidad, uno va creando protagonistas, se van armando objetos, se van produciendo tensiones, todo eso va viniendo poco a poco. Y cuando va habiendo más unidades, pues las hago jugar entre ellas. No quiere decir que el primer orden va a ser el último, sino que yo estoy jugando, puedo estar jugando un año. Yo hago muchos cuadros a la par, es decir, que un cuadro puede estar años en mi estudio. Y me divierto cambiando los cuadros. Al cambiar el orden se producen profundidades distintas, objetos que vienen a primer plano. Es una cierta aventura, un cierto juego. Y es divertido y poco comprometido. Eso es cierto. Pero a mí el resultado final, siempre la pintura que he hecho en mi vida de tipo directo, que no he hecho mucha, me deja una impresión de, no sé, aquí falta el orden, o vamos a ponernos serios con esto. Metamos esto en la nevera, que se ponga esto firme. Esa es la impresión que me da a mí. Yo creo que te salen tan fácil porque tienes mucha habilidad y mucha mano y muchos años detrás, no porque esto salga fácil. Tú es que lo ves como diciendo esto, me sale tan fácil, pero te sale fácil porque eres Luis Gordillo. Alguna dificultad tiene, pero para mí es hasta cierto punto fácil. Y para mí, yo pienso que es un juego. Pero al final digo, esto es un poco ordinario, pienso yo. Demasiado estómago, demasiado intestino, demasiado... Por ese lado veo yo este tipo de pintura, que fue una pintura que yo hice en una serie que se llamaba Los Duetos, por los años 80, yo creo, que eran 2 cuadros de 1 metro por 70, es decir, un tamaño así, que yo pintaba totalmente espontáneamente, muy directo, muy al grano, y después juntaba dos por oposición, por similitud, en fin, había muchos juegos de parejas, ¿no? Y hice un montón de parejas de estas, y después le ponía un marco grueso que yo pintaba con un color. Esto es una serie bastante numerosa. Nunca me han dejado contento esos cuadros. Y sin embargo, para el público son de los más interesantes. Para el público puede ser divertido. Porque, son muy Luis Gordillo. Porque dan menos problemas. Son más expresionistas, más divertidos y la contemplación tiene muchos menos problemas. Pero el resto de mi exposición última, todos los cuadros estaban hiperestudiados previamente. Es decir, he llegado... Dentro de la racionalidad y de la irracionalidad, he llegado a la cumbre de la racionalidad. Es decir, que... Y eso lo estás diciendo con 80 años, después de llevar toda tu vida pintando y dejando claro que esto es una pintura a futuro. Es decir, esto va a ser realmente un acicate para mucha gente, porque de alguna manera estás como dando claves para hacer una forma de pintura. Que a la gente joven o a la gente en general lo que le puede interesar es estar sobre la ola, un día para arriba, otro día para abajo, esa dinámica de crear una melodía con elementos tan distintos, porque lo racional y lo irracional son polos muy distantes y que te llevan a campos... Pero en mi obra siempre ha estado esa, yo diría que incluso drama, porque cuando yo tenía 40 años yo decía, bueno, pero ¿yo qué soy? ¿Yo soy esto o yo soy lo otro? Como yo cambiaba mucho,
yo me preguntaba, bueno, pero yo no tengo una personalidad clara. Esto me preocupaba mucho. Yo veía pues todos estos pintores que están aquí y siempre hacían los mismos cuadros. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo que cada 3 años, cada 4 años tengo que cambiar? Y a veces, incluso dentro de los 4 años, estoy haciendo 2 estilos distintos. Y yo pensaba que es que en mí no había una conciencia auténtica de claridad. Yo pienso que no la había. No lo veías como un valor, sino al revés. Sí, yo lo veía totalmente al revés. Yo pensaba que yo era un tipo ambiguo, que no había llegado a la madurez y que me lo tenía que pensar más. Siempre he estado así. Sí, no, la duda siempre ha sido perenne en ti. Lo que pasa es que llegó un momento, ya no hace mucho, en que dije, bueno, yo soy así, un día frío, otro día caliente, y así son las cosas. Y, en fin, la aceptación, digamos, del público iba siendo ya alta, y yo decía, bueno, si a ellos les gusta así, pues por algo será. Yo empezaba a confiar en la confianza de los otros, que son los que me iban dando la pauta de por dónde iba yo. Y últimamente, como realmente la aceptación va creciendo, yo respiro. Por primera vez te sientes reconocido, Y digo, tranquilo. Qué bien, ya tengo un estilo y ya un puedo estilo, respirar. Tiene un estilo cuando desde los años 70 hay gente que está hablando del gordillismo casi como un estilo. O sea, tú probablemente no eres consciente de que has creado una manera de crear que hay mucha gente que ha seguido, mucha gente muy joven que está haciendo auténticos gordillos. A lo mejor se están equivocando. Bueno, a lo mejor se están equivocando, probablemente se estén equivocando porque no han encontrado su camino y es el tuyo. Pero realmente ahí hay una beta que es está muy identificada con tu quehacer, ¿eh? Y que además es tan difícil porque como continuamente estás cambiando, pero continuamente eres Luis Gordillo. Sí, eso dicen. Y eso es muy importante. A mí, por ejemplo, cuando este cuadro que estás hablando aquí, que creo que es uno de los modelos horizontales, ¿no?, de pintura que te lleva a otra pintura, que te lleva a otra pintura, que te lleva a otra pintura, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante de este cuadro, además, es la valentía que hace falta tener, primero, para meterse en una obra de estas características, ¿no?, y después hacerla con las nuevas tecnologías que han entrado en tu vida de una manera absolutamente apoteósica. Es decir, todo lo contrario a lo que la gente se podía pensar, que te ibas a recluir una pintura más pictórica, por decirlo de alguna manera. De repente descubrimos a un Luis Gordillo que es capaz de meterse con un ordenador y hacer este tipo de maravillas, ¿no? ¿Qué significa para ti el poder trabajar con estas herramientas en la actualidad, ¿no? Bueno, yo realmente, antes de la aparición de los ordenadores, yo empleé todo tipo de técnicas. Yo empleaba la fotografía, la empleaba ya mucho, empleaba la fotocopia, el offset. Yo empleé mucho el offset ya en los años, a finales de los 70. Es decir, bueno, esto es muy complicado, pero el cuadro este que hay en el Reina Sofía es un tríptico grande que hay, que se llama Paiselles. Ese cuadro ya estaba hecho con planteamientos anteriores, que eran derivaciones de imágenes mías transformadas por el offset, con muchos cambios de color y todo eso. Después yo hacía collage y salían pues unos modelos que yo copiaba literalmente. Entonces, cuando copiaba literalmente esto, yo me decía, bueno, pero esto no sería mejor hacerlo en serigrafía. ¿Por qué tengo yo que pasar a mano estos modelos? Y a mí eso también me hacía sufrir bastante. Después me he dado cuenta que eso lo han hecho muchos pintores y que no se han sentido ofendidos en absoluto. Pero a lo que voy, es decir, yo empleé todas las técnicas posibles en aquellos tiempos. La serigrafía, La foto. cuando hacía serigrafía, pues intentaba tirar mucho
muchos cambios de color con las mismas pantallas, eso lo hice Con mucho. Peter Sellers, ¿no? Las obras que hacías con la imagen de Peter Sellers. Sí. Bueno, de ahí salió Paiselles, Ah. a partir de Paiselles, a partir De Peter Sellers. de Peter Sellers. Es decir, yo pienso que ese momento tiene su interés. Es decir, yo cogí una foto de una revista, una foto que podía ser así, que era Peter Sellers, que va por un campo, por un césped verdoso, estilo la Florida o California, muy tropical y muy agradable. Él va con una cartera, va de perfil y va andando, y yo cogí esa foto, podía haber cogido cualquier otra, pero esa foto la amplié a un tamaño más grande y ya empecé a trabajar con la imprenta y todos los sistemas que yo tenía. Y de ahí salió una serie muy grande de variaciones de esa foto. Y llega un momento que el Peter Sellers va desapareciendo y se va transformando en manchas. Y llega un momento en que sale un cuadro más o menos abstracto, que es el de Paiselles, ¿no? el de Paiselles. Esto yo lo he hecho mucho a lo largo de mi vida y lo que estaba diciendo es que en el momento actual eso ha llegado a radicalizarse, porque pintar directamente es muy duro, o hay que tener las ideas muy claras, porque si no te vuelves loco. Ya. Por eso, en el cuadro que antes ponía, que es muy significativo de tu manera de trabajar también, ¿no? Porque el cuadro en sí está, de alguna manera, inspirado por todos los dibujos que tiene colgado a la derecha. Esto no estuvo en la exposición estuvo el cuadro. El cuadro solo. Y el que está a la izquierda. Pero esto fue una foto que hice en el mismo estudio, porque para yo trabajar en el cuadro, cuando el cuadro ya va avanzado, yo no quiero pintar directamente en el cuadro, porque después hay que volver a pintar y volver a pintar, y se pone todo embarrado y sucio. Y entonces yo lo que hago, preveo con papeles, yo pinto en papeles, en fin, que tampoco esto es ninguna locura, pinto lo que quiero, en fin, un ensayo de lo que quiero pintar y lo pongo, si me gusta lo dejo y si no lo quito y lo vuelvo a pintar y hago uno y otro y otro. Y esto lo tenía en el suelo, porque los iba amontonando y en un momento determinado digo, esto puede quedar bonito, lo ordené en la pared y la verdad es que parece que la obra es así. Sí. Este cuadro que se llama... Traveling de bañista. Traveling de bañista. Traveling de bañista. Porque para mí la forma esa gris que hay a la izquierda es una bañista. Es una chica muy guapa, en bañador, muy erótica, y que está ahí presumiendo de sus encantos, y tiene abajo una piscina que se refleja, y al fondo tiene, aunque ahí está marrón, pero hay vegetación. Es decir, que es una escena para mí muy, muy, muy pletórica de eso, de bienestar, de sociedad de consumo, en fin, que bien se pasa. Y como es muy corriente en mí, en la siguiente vertical ya es un añadido, porque yo quiero crear más ritmos que contradigan los ritmos primero. El cuadro original tiene su ritmo, tiene su vitalidad, todo eso, pero no tiene la suficiente. Y entonces yo lo que tiendo es a contradecir al protagonista, creando nuevas intensidades. Y eso lo estoy haciendo en el primero, ese que tiene una mancha marrón en medio. Con esa vertical yo he estado meses. Ese cuadro ha tardado como 3 años en terminarse. No sabía cómo
Hombre, si no sale es porque yo no sé terminarlo. Seguramente eso otro pintor viene y lo hace el primer día. Yo estoy seguro que Miki Leal... haría un Miki Leal, no haría un Luis Gordillo seguro. No, pero lo hace el primer día. Sí, pero hace otra cosa. Hace otra cosa. Y nada, yo estaba desesperado, en fin, lo cogía a rato y lo terminé. Lo terminé con la primera vertical. Pero es que entonces me apeteció hacer las dos siguientes, porque creaba nuevos ritmos y nuevos contrastes. Ese verde era muy picante y había una musicalidad en el contraste con la primera. Incluso el sentimiento piscina se acentuaba un poco y gracias a Dios que lo terminé ahí. Este cuadro me hace recordar una discusión que hemos tenido el otro día en que, aunque ustedes no lo crean, para la obra, para Luis Gordillo, no es abstracta. Ah, eso sí. Entonces, aquí tenemos una discusión siempre. Claro, Hombre, yo, la verdad. Nunca he visto tu obra abstracta. Es que me molesta cuando los críticos últimamente están obsesionados con que mi obra es abstracta. Antes no me lo decían nunca. Bueno, Es decir, en los años 80 y en los años 90, a mí nadie me decía que mi obra era abstracta. Y ahora vienen todos con el rollo. Ese tipo de crítico que no sabe nada, que lo mandan del periódico, su pintura es abstracta y... Cuando tú estás viendo y yo lo cogería... Cuando tú estás viendo perfectamente una bañista muy guapa reflejada en una piscina. El otro día un periodista que escribió un texto para una revista de moda dice: Luis Gordillo, el mejor pintor abstracto del país. Y yo lo corregí el texto y el tío se enfadó. Me dijo que a él el texto no se lo corregía a nadie. A mí no me corrija mi estilo, ¿no? Es que para mí ese cuadro, por ejemplo, que es un ejemplo de lo que estamos hablando, es que yo estoy viviendo la escena esa de una piscina muy limpia, llena de reflejos, encantadora, con un clima no demasiado calor, pero suficiente calor para bañarse, que da gusto nadar un poco y esos ritmos que se crean en la piscina cuando uno se tira y la chica, que está muy clara, y... En realidad cuando... Pero ¿qué va a hacer esa mancha gris si no es una chica? Es obvio. Porque está demasiado delimitada, demasiado dibujada. Es un cuerpo. Para mí es una cosa meridianamente clara. Claro, cuando me dicen que es abstracto, digo, pues todos mis objetivos la hemos liado, ¿eh? se han ido... En fin, lo bueno es que uno cuando se acerca a una pintura de Luis es que probablemente no te lleves el concepto de lo que tú has hecho, pero te llevas una cosa distinta a lo que ibas buscando. ¿A lo que iba? A lo que ibas buscando. Es decir, tú vas preguntándole cosas a las obras para que ellas te contesten y con tu obra siempre lo que te llevas es otra pregunta. Nunca te llevas una contestación. Siempre te llevas algo que cuando llegas a casa te hace reflexionar sobre lo que has visto. Y a mí eso me parece algo muy importante de tu obra, que no se termina en el momento en que la ves, sino que es capaz de hacerte recrear, hacerte pensar en cosas después. Hombre, A veces no tendrá nada que ver con lo que tú has querido hacer, pero es enormemente sugerente para el que se acerca a ella. Hombre, yo pienso que mi obra en general tiene algo como líquido. Yo me acuerdo que Palazuelo, cuando yo lo conocí en los 70, que se obsesionó mucho con mi obra, que está donde está allí al fondo, hizo un estudio de esas cosas que hacen los magos, que hacen estudios por los nombres, yo no sé qué, y el resultado que sacó fue hidráulico. Es decir, que... Para tu obra. Para mi obra, para mí como personaje. Es decir, que yo era hidráulico. Es decir, que eso quiere decir que David David Hockney no inventó la piscina.
La pudo inventar él en Londres, pero yo también la inventé en Madrid. En España. Porque de alguna manera la piscina es un recipiente para un hidráulico. En la casa del hidráulico. En la casa del hidráulico es la razón que controla ese agua que se va. ¿Te has fijado que cuando estabas hablando de hidráulico, casi todos tus títulos tienen algo de esdrújula y son unos títulos maravillosos? Esdrújula. Creo que en alguna ocasión has escrito un poema con todos tus títulos no puestos, ¿no? No sé si en el libro que hiciste para los sentidos, porque los títulos son casi otra obra en tu obra. Eso pretendo. Es decir, el cuadro, cuando lo estoy haciendo, lo mejor es que aparezca el título mientras lo estoy haciendo. No hay un título previo. Aparece durante... Eso es lo más bonito, que tú estés pintando y estén apareciendo títulos. Y los vas recogiendo. Los voy recogiendo a veces, pero hay cuadros que ha terminado el cuadro y no hay título, lo cual no tiene sentido en el fondo, porque ha debido haber un alma en lo que estás haciendo. Y entonces cojo un papel, un folio, me pongo delante del cuadro y me pongo a hacer títulos. A veces lleno 2 folios de títulos. Claro, si eso se lee de arriba abajo, es un poema. Un poema extraño, pero es un poema. Y a mí me gusta mucho dar con el título exacto del cuadro. A lo mejor es un título que nadie comprende, un título extraño, pero yo sé que ese es el título del cuadro. Y eso me tranquiliza enormemente, porque es que además es como si hubiera una última definición, clarificación del cuadro. Es como si yo de alguna manera estuviera hablando constantemente del cuadro que he terminado, o una iluminación especial. Para mí es muy importante el título. A veces no me sale el título que yo quiero y tengo que dejar un título para entendernos. Pero nunca sin título. Es como, nunca sin título. Como no ponerle a un hijo un nombre. Puede ser eso. Siempre lo reconoces. Por ejemplo, este que tenemos aquí, La isla cabeza de hombre, que vuelve otra vez al tema de las cabezas, es un tema recurrente en ti, y además vuelve a estar otra vez la cabeza sin hacer. No sé si hay alguna reflexión sobre las cabezas que hacía eso sí en los es años una 60. cabeza. Eso está claro. Bueno, aquí la vemos casi todas. Y además, como tiene ese azul lateral, pues es una isla, claro. Por ese lado no tiene mal, pero el lado blanco a lo mejor es un istmo y es una península. Pero sí, este es un título para mí conseguido. Conseguido. Y ahora te voy a poner la trampa porque es heredero del anterior, ¿no? Es la misma imagen, si os dais cuenta. También está la cabeza. Lo que pasa es que la parte de aquí es mucho más complicada, ¿no? La parte derecha de los cuadros. Ajá. A mí este cuadro me gusta mucho. La aproximación aproximándose. Aproximación aproximándose. Eso para mí es un título. Casi vale tanto como el cuadro. Sí. Es decir, yo podría hacer una escultura con ese título. Además, en este lo que lo veo es que incluso el interior está como muy ordenado, muy controlado. Lo tienes como muy cerrado a la hora de hacerlo. Estos cuadros yo los controlo mucho a nivel boceto. Y están hechos con imágenes anteriores alteradas. Es decir, yo para esto ya trabajo mucho con el ordenador. Yo no sé nada de ordenador, pero voy al estudio de un señor que sí sabe, y yo ya me he acostumbrado a saber lo que tengo que pedir. Eso sí lo he aprendido. Y a jugar con él. Y todo esto es fruto de todo ese cambalache de formas que vienen del pasado, de transformaciones de esas formas, de collage, es todo un buen embrollo. Pero claro, yo puedo hacer muchos de estos bocetos, porque es un trabajo que hago sobre la mesa,
es divertido, no me cansa, es muy gratificante y cuando tengo ya muchos, pues elijo uno. Y amplié la imagen sobre la tela, es decir, me la hicieron en grande, una foto sobre la tela, es una tela muy grande. Y bueno, la reproducción no era muy buena, pero me daba pie para empezar a pintar, que eso siempre se agradece. El cuadro está todo pintado, evidentemente, pintadísimo, pero el dibujo ya está en la tela, hay pistas para los colores, incluso hay manchas de la reproducción fotográfica que son muy agradecidas, que son muy bonitas. Y entonces lo que hago es dejarlas, aunque en este cuadro hay pocas manchas que haya dejado de la... Esto también tiene mucho que ver con los duetos que he hablado antes. Claro, que es un dueto que es muy semejante. El de aquí es más pequeño que el grande. Es una obsesión que yo tengo por la duplicidad de imágenes, que no sé por qué es, pero a mí me tranquiliza mucho esos cuadros que hay una imagen arriba y otra abajo, que incluso pueden ser iguales. A mí eso me sienta fantásticamente bien. Y yo digo, pero ¿por qué si el cuadro ya está terminado en una... No lo sé, esa sensación de dinámica, como las fotos del cine, que van pasando, pues reducir eso a 2. Hay una atención, una dinámica que a mí me gusta mucho y que para mí completa totalmente el cuadro. Y a la hora de componer, bueno, hay Vamos a ver este que es una maravilla. A mí me sorprende también porque aquí ya has dado un paso más, que es conformarte con lo que sale del ordenador. ¿O no? Bueno, vamos a ver, esos son fotos de cuadros míos anteriores. Con el material fotográfico, antes de ir al ordenador, yo ya he hecho collage. Con cada imagen es el fruto de un collage previo con este material. En esa fase yo puedo pintar. Estas son unidades así, sí. Y yo puedo pintar en ellas. Claro, son fotos, el origen es una foto. Yo estoy pintando sobre fotos y estoy pegando fotos. ¿Y lo vas a convertir en una foto? Y después lo llevo a un taller donde me lo hacen ya cojonudo y me lo ponen con el plástico ese que queda tan moderno. Y no sé, yo pienso que a mí esta obra me gusta bastante. Y desde luego no ha seguido el cauce mío normal de pintura. Pero vuelves otra vez a los temas narrativos que tenías en las primeras, ¿no? En aquellas de los años 60, incluso, que hacías una, que llegaba a otra, iba a otra, iba a otra, como un cómic, ¿no? De aquí te acercas y si tienes la clave para ver la figura que tú estás diciendo, lees un cómic perfectamente. Pero hay una diferencia. En aquellas obras, hay una obra, por ejemplo, de 100 dibujos. Cada dibujo da lugar al siguiente y hay una narración. Sí. Aquí no se da una narración, sino que se da una presentación. Todo se hace todo aparece a la par. No hay una lectura por líneas. Esto no es un cómic. Aunque esté dividido, es toda una visión plana, homogénea. Sí. Y eso que antes decías de... A ver, esta imagen que es muy interesante y que es muy sorprendente porque al princiio tampoco lo tenías tan clara, tenías dudas de ella. Esta no es abstracta. Esta es abstracta, ¿no? Esta sí es abstracta. Yo he llegado en alguna ocasión a pensar que tú decías que no eran abstractas muchas de tus obras porque como tú lo que estás haciendo es recoger cosas que son reales y lo estás convirtiendo en una cosa que es real, ya no es abstracto. Vamos a ver, si tú lo que haces no es una imagen, sino una obra y es una realidad, ya deja de ser abstracto. Yo pienso que seguramente me equivoco en todo eso.
Pero el otro día leía un catálogo sobre Terry Winter. Es un pintor americano de una generación siguiente a la mía, del grupo este de Rob Bleckner y David Reed, toda esta gente, con los cuales yo me sentí emparentado en un momento y los conocí además. Y el tío lo que dice mucho es que con el advenimiento de los ordenadores y todo esto, se está produciendo un mundo en que, por ejemplo, una cosa matemática, una frase matemática, se convierte en imágenes en el Internet. Una cosa tan conceptual como una cosa matemática se convierte en una imagen. Y entonces él dice que todo un mundo que antes pensábamos que era abstracto se está convirtiendo en objetos. Claro. Y por otro lado, todos estos microbios que se ven con el microscopio, que antes no se veían incluso, y ahora son seres reales, muy reales, y que a veces dan miedo del aspecto que tienen, y son cosas microscópicas. Yo pienso que está habiendo una ampliación enorme del mundo de los seres vivos. Bueno, ya existían, claro, pero ahora los vemos y los reconocemos. Y son cosas normales. Es decir, está habiendo una enorme ampliación de seres vivos y de imágenes vivas, se podría decir, y que yo veo que va siendo difícil llamar abstracto a un pintor, no a mí, sino a cualquiera. A cualquiera, porque yo me pongo a pensar, cuando me dicen eso que soy abstracto, yo pienso, ¿qué pintor hay abstracto? Empiezo a hacer un recorrido, digo, Rothko es abstracto, y es muy abstracto. Pero son paisajes. No sé, ¿qué pintor hay abstracto? Una buena pregunta. Tendríamos que Mondrian es abstracto. Sí, lo geométrico realmente sí tira a la abstracción. Sin embargo, dentro de la geometría ha habido movimientos que se llamaban pintura concreta. Concreta. Cuando dicen concreta da la impresión de que están hablando de objetos. Y ponen un cuadrado negro y otro cuadrado negro y no hay nada más concreto. Y evidentemente decir que eso es abstracto es raro. Sí, es complicado. Es raro. No es que sean dos muebles, pero están muy cercanos a una realidad. A una realidad, a cajas. Son demasiado claros para ser abstractos, diría yo. En el caso de este, que a mí me interesa especialmente, no solo por la cabeza que presenta, sino también porque da una idea muy clara de cómo tú compones, ¿no? Este es un cuadro que da paso a otro cuadro, que son como distintas capas, que hay como la posibilidad de llegar a un infinito. Tú tienes el alto, el ancho y el profundo en tus cuadros. La profundidad en mis cuadros es muy importante. Es el problema esencial y no es fácilmente accesible. No. Porque yo me acuerdo en los años 70 que yo hacía aquellos cuadros que eran como cómic, dibujos como cómic, que representaban seres y animales. Los dibujos eran dibujos automáticos. Yo podía hacer un montonazo de dibujos automáticos en un momento así claro y cogía uno, el que más me interesaba, lo pasaba religiosamente al lienzo y empezaba a pintar. Ya no era automático, era todo lo contrario. Yo iba rellenando ese dibujo automático de sensaciones reales, diría yo, sobre todo de conceptos de profundidad, de protagonismo, y a veces incluso me metía en el lío de que el protagonista se hundiera y el fondo apareciera como protagonista. Eso es muy difícil de observar por otra persona,
Y yo, la verdad es que eran unos líos espantosos que me hacían sufrir una barbaridad. Claro, esto mismo, montones de artistas de la época, pues ponían el dibujo y en cada trozo de espacio ponían un color y ya está. La cara era amarillo, el tórax verde claro y los pantalones azul claro y ya está. Y se iban a su casa tan tranquilos. A Dami o incluso a Arroyo, no se metían en líos, en estos líos que yo me metía. Yo pienso que yo tenía ganas de sufrir, la verdad. Sí. ¿Y ahora ya se te está quitando la gana de sufrir? Tengo menos ganas de sufrir ahora. ¿Y ya el psicoanálisis lo tiene medio aparcado? Hombre, ya lo aparqué. ¿Ya no hay crisis? Porque en algún momento se llegó a hablar de las épocas de Luis Gordillo como el crisisismo, ¿no? Era una crisis que daba lugar a otra crisis. Sí, así, pero eso ya así era. prácticamente ya no existe, ¿no? Mucho menos, mucho menos. ¿Ves cómo estás consolidado ya como el gran pintor que todo el mundo sabe que eres? Pero eso es porque la gente me mima. Si yo no me lo creería. Yo creo que ahora te estás empezando a dar cuenta del respeto y del interés que toda la gente tiene. No, últimamente me estoy dando bastante cuenta. La gente ha cambiado mucho conmigo. Y se lo han creído ya. Bien, son las 8:05, yo creo que nosotros nos podemos llevar hablando un ratito más si queremos, ¿verdad? Pero si a alguno de ustedes les interesa hacer alguna pregunta, pues quizás sea el momento ahora. No hacen ninguna pregunta. Pues si no, yo tengo aquí... Eso es... Nunca en ninguna conferencia mía alguien se ha levantado. Yo me acuerdo una vez en la Magdalena, en Santander, que también estaba Guillermo, hice yo una... Porque estaba tú, estaba Arroyo, en fin, así los como en el tenis, los 10 primeros. Y yo hice una conferencia en plan psicoanalítico muy profundo y muy sufrido y muy telúrico. Y cuando termino digo, venga, alguna pregunta. Y sale un niño del fondo, dice, señor Gordillo, ¿usted con qué pinta? ¿Con óleo o con acrílico? Un poco más y lo mato. Bueno, rompo el hielo aquí atrás. Quería preguntarle, comentaba el profesor, que cómo para las jóvenes generaciones su trabajo seguía siendo interesante. Y yo creo que en gran parte es también porque usted ha mantenido una lectura muy activa del arte contemporáneo. Creo que tanto usted como Pérez Villalta son los dos autores que más han reflexionado sobre la pintura y sobre la situación del arte en el contexto español. Pues yo no me entero porque vibra mucho el sonido. Sí. ¿Por qué no se vino usted aquí y lo dice? Para significarme aún más. No, sin micrófono. Le comentaba el profesor que su trabajo ha sido siempre para nuevas generaciones muy actual y muy interesante. Y que comentaba que en parte ha sido porque usted ha mantenido una lectura muy activa con el arte contemporáneo, que quizás sean ustedes las figuras Villalta y usted los que han hecho un análisis más profundo de la pintura como disciplina y de la situación de la pintura en el arte en el contexto español, ¿no? En diferentes épocas y en diferentes contextos. Entonces era para preguntar un poco si usted veía en las nuevas generaciones esas voces significativas. ¿Esas? Voces significativas, esas voces que... Gente que sigan trabajando y planteándose la pintura. La situación de la cultura como disciplina, el arte, no sé si a Villalta le apetecía contestar. Bueno, Guillermo de eso sabe mucho más que yo, ¿eh? Guillermo es realmente un sabio sobre la pintura. Yo tiro balones fuera y pienso que quizás me explico con eso. Hombre, yo pienso que Guillermo siempre ha creído profundamente en la pintura y ha hecho una apuesta muy clara por mantenerse, que en estos tiempos no es fácil, ¿eh?
Yo he sido un poquito más ambiguo, porque me da un poco de culpabilidad lo de la vanguardia. Siempre tengo la vanguardia encima, los conceptuales, los de las instalaciones, los de las fotos, y para mí es como si fuera un mundo de demonios que está en la habitación por arriba y que me amenazan. Y me tengo que estar defendiendo. ¿Tú eso no te ha pasado? Pensando en lo que te has dicho, de eso de meterte en berenjenales y cosas de esas cosas, yo creo que, por lo menos a los dos nos pasa que las cosas fáciles son aburridas, lo que nos gusta es lo difícil. Claro. Las cosas difíciles no sabemos qué hacer, pero lo aburridas no sabemos. Y yo creo que eso es importante, o sea, la idea de que tú estás mirando las cosas en el fondo, por lo que estás buscando es lo difícil, no lo fácil. Sí. No, yo cuando una cosa me sale muy fácil no me la creo, aunque quede bonito, pero yo radicalmente no me lo creo y tengo que empezar a complicar la cosa. En cuanto a lo que decía de los jóvenes, pues realmente para mí ha sido siempre una sorpresa, ¿eh? Pero el hecho es que incluso gente ahora joven están interesados en mi trabajo, ¿eh? Ayer uno de ellos me comentaba que estaba muy interesado en la velocidad en la obra de Luis Gordillo. ¿Es la? En la velocidad. Sí. ¿Sí? Y me lo explicó y era clarísimo. Yo lo veía que era veloz aquello. Decía, es que vas viendo tantas imágenes que a mí me da sensación de que hay una velocidad en la obra de Luis Gordillo. Bueno, Y quizá en el cuadro hay una dinámica, incluso dentro del cuadro. que te hace saltar de un sitio a otro, que te hace mirarlo. Y yo pienso que es un paralelo a la ansiedad que yo tengo. Porque yo vivo con una ansiedad muy fuerte. Que quizás es lo que te hace pintar, ¿no? Quizás es una manera de escaparse, ¿eh? Porque tú pintas casi como gastando el tiempo de tu vida. Sí, Es una manera de vivir. sí, De es una casi manera el de pulso vivir. de tu vida es la pintura. Sí, yo pienso que es un recurso. Pero yo tengo una ansiedad tan grande que realmente siempre tengo que estar haciendo algo para gastar esa Energía. ansiedad, ¿no? Y eso yo pienso que en los cuadros quizás... Yo pienso que en los últimos quizá un poco menos. Por el orden que estás Porque, sometiéndoles. Sí, porque los estoy cuidando más, estoy dejando pocos cabos sueltos. Es una... En fin, es ganas de hacerlo mejor. Ya te vas haciendo mayor y dices, bueno, vamos a dejar aquí algo que Pero lo llevas haciendo desde el año 59, creo, ¿no? a veces me sorprendo de cosas antiguas. Yo creo que les encantaría, solo como colofón para terminar, que en la primera exposición que hizo en Sevilla, un señor fue a la comisaría de policía y le puso una denuncia. Y eso es muy significativo de Luis, en muchas ocasiones me lo ha dicho. Si empiezan a hablar bien de mí, es que algo malo tengo que estar haciendo, ¿no? Eso era una obsesión que A él mí me tenía. hace sospechar mucho. Pues aquel señor te dio la clave en tu primera exposición poniéndote una denuncia en una comisaría de policía, que hay que tener ganas de salir de una exposición e irse a una comisaría. Pero es un gran homenaje, ¿no? Claro, eso es como antes que todo el mundo ponía, estuvo en la cárcel 10 años, ¿no? Pues Sí, sí, a ti los comunistas, sí. los comunistas era un mérito en el currículum, yo creo que tú ese lo tienes con creces. En ese sentido, usted a lo largo de la charla se ha referido Ese foco en varias que tiene frito, ocasiones al público, a su relación ¿Cómo, con cómo? al público. Se ha referido a lo largo de la charla en varias ocasiones al público. Parece que al público ya le gusta, parece que esto lo reconoce el público. En ese mito que podemos tener algunos, del artista pintando para sí mismo y para una cosa hedonista o onanista de uno, ¿cuál ha sido su relación o cómo, cuando usted crea, qué tiene en su cabeza sobre el público? ¿Le interesa lo que vaya a pintar? ¿Piensa qué va a pensar la gente de esto? ¿Es una sensación a posteriori? ¿O cómo vive usted esa relación del público con su obra? Hombre, yo siempre estoy pensando en la gente. La gente pues, se dividen en muchas clases. Se dividen en los expertos, que es un
es un mundo peligroso, porque son los que saben, y después está el mundo que tiene algunas ideas, que le gusta la pintura, coleccionistas y eso, que también tienen su importancia, y yo la verdad es que siempre pienso en ellos, porque yo tengo una enorme vocación de claridad en mi pintura. Yo hago un esfuerzo por dar el cuadro lo más fácil que puedo a la gente, que de alguna manera que lo puedan leer. Yo me acuerdo cuando estaba preparando la exposición que hice en el Reina Sofía, que estuve muchísimas horas con aquella exposición. A veces venía a ayudarme un chico de Sevilla que es de Sanlúcar, que Paco Pérez Valencia, que hacía cosas técnicas de muros y cosas de esas. Y yo siempre le preguntaba, Paco, ¿qué pensará tu madre de esto? Para mí era el termómetro de si eso iba a ser comprendido o no. Hombre, en el fondo era un chiste, en fin, estábamos jugando, pero de alguna manera es una caricatura de lo que estoy diciendo, ¿no? Yo siempre estoy pensando en qué dirán. Por un lado es una postura de inferioridad, de miedo, de intranquilidad, porque yo soy así, pero por otro lado es que yo pienso que una obra tiene que estar terminada, tiene que estar clara y que... Lo que pasa es que mi obra casi siempre ha sido poco comprendida, ha ido poco a poco siendo comprendida, cada vez ha habido más gente que han entrado y últimamente yo noto que es mucho más comprendida. Y yo no sé, porque yo me acuerdo de la inauguración de mi última exposición, todo el mundo la comprendía y yo estaba asustado. Incluso familiares míos que no tienen ni idea de pintura, que no han ido nunca a una exposición, y mucha gente que había allí, que yo sé que no saben nada de pintura, me decían lo maravilloso que era. Y yo realmente estaba consternado. En fin, creo que han tenido ustedes una buena parte de lo que es don Luis Gordillo y nada, muchas gracias por haber estado atendiéndonos. Esto va a decir muchísimo, ¿eh? Lo que tú quieras. Ahora. Podríamos habernos estado horas hablando.